ahora viene la palabra de Dios y va a ser expuesta su palabra y estamos deseosos de escucharla y más todavía de ponerla por obra. Por eso les invito a que estemos orando por esto también. Señor, te damos gracias por todo esto que hemos podido realizar hasta este momento. Disfrutamos de adorarte, de alabarte, pero también, Señor, viene el momento de tu palabra, donde va a ser expuesta. Oramos por tu siervo, para que con todo denuedo la pueda expresar, Señor, y tu Espíritu Santo lo guíe en todo lo que Él vaya a hablar. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que ella corra, sea glorificada. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque por ella podemos conocer lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y así invitamos al pastor que en esta mañana nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. Hay gozo en mi corazón, hermano. Amén. Así que, como les decía, le damos gracias al Señor por este momento. Le damos gracias a Dios por sus vidas que están aquí para adorar y glorificar el nombre de Dios, para aprender de su palabra, para fortalecernos, por los hermanos que están en las redes, que están allí en línea. Gracias a Dios por este medio que podemos edificarnos. Les mandamos un fuerte abrazo y saludo y cariño a ustedes. Mandamos también una salutación de bendición a los pastores y hermanos de Iglesia Cristiana Berea en todo el mundo. A cada uno de ustedes, hermanos queridos, pastores, siervos de Dios, les mandamos saluditos y bendiciones y que nos mantengamos firmes y adelantes en este camino que tenemos por delante hasta que Cristo venga a buscarnos. Amén. Qué precioso el gozo del Señor. Puede haber en nosotros algún decaimiento o alguna situación en nuestro cuerpo o alguna fiaca, como quien dice, pero el gozo del Señor que está en nuestro ser, en nuestro corazón, nos fortalece, nos levanta, nos da ánimo, ese ánimo pronto que solamente viene de Cristo Jesús. Él lo puede hacer, Él lo hace día a día en nuestras vidas, porque su amor y su misericordia son derramadas día a día. Dice que son nuevas cada mañana sus misericordias para aquellos que aman su pacto, para aquellos que le sirven y le alaban. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano querido. Bueno, les invito a abrir la palabra del Señor. Vamos a ir al mensaje en Juan 8:35. Venimos viendo estos versículos de Juan, venimos hablando. ¿Se acuerdan el domingo pasado que hablamos en Juan 8:34? ¿Sí? Puntualmente, que hablamos de que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y veníamos viendo. Y decíamos, sal de la esclavitud, salir del pecado. Ahora le invito a abrir en Juan 8:35, el versículo que sigue. Juan 8:35, continuando con este mensaje, con esta meditación en la palabra, esta reflexión que la trae nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que vamos a leerlo. Pastor, ¿puede leerlo? Al pasaje nos ponemos de pie, hermanos queridos, en reverencia a la palabra del Señor, en Juan 8:35. ¿Sí? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Amén. Cortito allí, ¿no? Tomamos asiento, gracias, mi hermano. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces, mirando el pasaje, le he puesto como título a este sermón, a esta reflexión, a este mensaje que el Señor nos deja a nosotros de esta pequeña pericopa: esclavo o hijo. Para que nosotros tengamos presente, esclavo o hijo. ¿Amén? Y teniendo en cuenta que Jesús le venía hablando a los judíos, en los versículos anteriores le venía hablando que si ellos conocerían la verdad,
la verdad los haría libres, aunque ellos consideraban o se consideraban libres por ser hijos de Abraham. Si vemos los relatos anteriores, venimos hablando puntualmente de esto, que ellos tenían un sentido de pertenencia por ser hijos de Abraham. Pero Jesús les decía esto: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En realidad, ellos eran esclavos del pecado, como lo menciona Jesús allí en el versículo anterior, en el verso 34. Si vemos, dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y veníamos diciendo que todos han pecado delante de Dios. Todos hemos pecado. Entonces, Jesús se refería puntualmente a esto. Ahora, ¿qué significa esclavo? Esclavo es sinónimo de la privación o de lo privado de la libertad. Eso es estar esclavo, estar privado de la libertad. No hay peor cosa, hermano, que no tener libertad, que estar privado de esa libertad. El esclavo no podía disfrutar de los beneficios en aquella época, porque hoy no vivimos en este tiempo de esclavitud física, como en cuantos años atrás, y no tan muchos, se vivía, ¿no? Y se padecían las familias enteras esta esclavitud, la separación de las familias, la esclavitud, el abuso de ellas, ¿no? De la libertad que tenían, ¿no? O que Dios nos hizo libres. Pero él que no podía hacer el esclavo, no podía disfrutar de los beneficios y privilegios del amo. No podía disfrutar de ellos. Tenía que simplemente obedecer. No era parte permanente de la familia, el esclavo. Era mirado como esclavo, privado de la libertad. También podía ser despedido de la casa sin ningún aviso. Lo podían despedir porque no les gustara algo, o podía ser vendido, aun cuanto más, ¿no? Degradante y humillante, ¿no? En cualquier momento. La relación que el amo tenía con el esclavo era temporal y no permanente, hermano querido. No era para siempre. Esto, a diferencia del hijo, ahí notamos la gran diferencia de un esclavo único, de que el hijo es miembro de la familia, pertenece a la familia, tiene derecho en la familia y goza de los beneficios y de los privilegios de la familia. No solamente eso, que disfruta de ellos, sino que también a la posteridad va a disfrutar de la herencia que le corresponda. Más adelante disfrutará de esa herencia, ¿no? Pero Jesús aquí les hablaba a estos judíos, no como descendientes de Abraham, no como lo que ellos eran, que lo hemos mencionado en reuniones anteriores, que ellos eran descendientes por sangre de Abraham. No les hablaba de esta manera, porque ellos creían ser libres. Ellos se creían estar libres por ser descendientes de Abraham, sino que Jesús les hablaba como esclavos del pecado y de algo mucho más importante en la vida del hombre y de la mujer, que afecta al hombre y a la mujer, el pecado. Como en esa condición que ellos se encontraban en el mundo. Ellos se encontraban en pecado, Jesús les estaba marcando. Y no solamente ellos, Señor, hermanos, sino todos aquellos que no creen en Cristo, que no tienen a Cristo, están en pecado, en este mundo. El verdadero Hijo, en este contexto, ¿quién es? Es Cristo Jesús, quien libera a los esclavos del pecado. Vemos ahí en Romanos 8:2. Le invito a ir a Romanos capítulo 8, verso 2. Este verdadero Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, es quien es el único que libera al esclavo de sus pecados. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, esto le decía Pablo a los romanos, les enseñaba a los cristianos allí en Roma, les explicaba y les mostraba la diferencia de estas dos leyes. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Ahí están las dos diferencias. Una que representa al Hijo y otra que representa al esclavo.
La ley de pecado y de muerte hace referencia, hermano querido, si nosotros recordamos y vamos al principio, en Génesis, cuando Dios crea a Adán y a Eva, los hace a su imagen y semejanza, les establece órdenes y le da para que ellos disfruten de todo lo que Él creó, pero les pone la ley y la condición de qué es lo que debían hacer y qué es lo que no debían hacer. Si vemos los primeros capítulos, allí lo expresa y lo detalla bien el Señor. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Desobedecieron. Ellos desobedecieron a Dios. Es decir, la desobediencia nos lleva al pecado. Desobedecer es pecar. Entonces, de esta manera, si decimos que pecado te esclaviza, ellos pasaron a ¿qué? A ser esclavos del mismo pecado. Y como consecuencia, hermano querido, les trajo o tuvieron la muerte. Esa muerte espiritual, esa muerte también aún física, separados de Dios. La condenación eterna. De este pecado es el que les estaba hablando a los judíos. De esto se estaba refiriendo Jesús. Por eso la ley de pecado y de muerte es la que los separa. Pero hay otra ley, que es la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de ese pecado. Ahora, ¿a quiénes, hermano querido, ha librado? Porque el mundo se cree de que todos creemos en Dios, pero ahora todo el mundo cree, el diablo también cree y tiembla, pero ahora ¿le creemos a Dios? ¿Creemos a sus mandamientos? Cuando decimos creemos es obedecemos su palabra. ¿A quiénes entonces ha librado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿A quiénes ha librado? A todos aquellos que verdaderamente creen y permanecen en Cristo. Porque no es solamente creer, sino es permanecer, es edificarnos en Cristo Jesús, es ir creciendo de gloria en gloria, es ir madurando en Cristo Jesús para llegar a la medida, a la estatura, a la longitud, a la anchura de Cristo. Cuando lleguemos allí a su presencia, ¿no? Cuando dice la ley del Espíritu de vida, hermano, ¿se refiere a quién? Ese Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Ese Espíritu que estuvo en el principio cuando Dios creó al hombre. Allí estaba ese Espíritu. Cuando Dios sopló de vida, el Espíritu Santo habitaba en el hombre. Pero por haber pecado, fue separado de Dios. Qué tristeza, qué dolor, qué condenación, hermano querido. Por eso dice que Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús nos ha librado a los que creen. Y ese Espíritu Santo es el que mora en nosotros, es el que mora en los que creen. No mora su Espíritu Santo en todos los seres humanos, mora en los que creen, hermano. Por eso no es que Dios hace acepción de personas, sino que Dios estableció un orden, estableció que le obedeciéramos. Como Adán y Eva al principio no obedecieron, el Espíritu de Dios se retira, y para que venga ese Espíritu de Dios a nuestra vida, habitar en nuestros corazones, debemos creer en Cristo Jesús, para poder ser hijos, para poder ser librados de la esclavitud del pecado y ser hijos de Dios. ¿Por medio de quién somos hijos de Dios? Por medio de Cristo Jesús. Quizá lo mencionamos reiteradas veces, pero es importante, hermano querido, que sepamos que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y vemos ahí, como dice Juan 1:12, vamos a buscar en Juan capítulo 1, verso 12. Anotemos ahí los que tienen para anotar, y dice así Juan 1:12. Buscamos, cuando lo tengan me dicen, hermano, amén. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y clarito, eso es lo precioso de Jesús. Jesús, en la profundidad de su palabra, fue simple en el mensaje, claro, porque un mensaje cargado de santidad, de poder, pero de misericordia, y un mensaje cargado de compasión, hermano, porque Él sabe las consecuencias de lo que va a suceder al hombre y a la mujer cuando Dios traiga el juicio. Estamos en tiempo de gracia. Cuando Dios traiga el juicio, Él va a decir, basta, hasta aquí.
Ahora procedo a hacer juicio, a hacer justicia. Pero realmente que nosotros, hermanos queridos, entendamos esto más, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hay 2 puntos. A los que le recibieron, cuando alguien golpea en casa y abrimos y le atendemos y le decimos pase por favor, estamos recibiéndole. Y después nos da un mensaje y le estamos creyendo. A esos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el único que tiene esa autoridad, Cristo Jesús. Esa autoridad de dar el derecho que tenemos nosotros de ser hijos de Dios. Esa autoridad para que nosotros, por medio de Él, podamos ser sus hijos. Si nosotros tomamos la dimensión de esto, hermano querido, todos los días de nuestra vida le vamos a adorar, le vamos a exaltar, le vamos a glorificar, en medio de la situación que vivamos. Sea una situación de gozo, de alegría, digo, o de tristeza, de angustia o de dolor, o de lloro de alegría. En medio de esa situación nosotros vamos a entender que Él es el único que tiene la potestad de darnos a nosotros, por haber creído en Él, de que seamos sus hijos. Todos los que aceptan a Jesús como su Señor de sus vidas, renacen espiritualmente, hermano. Por eso es importante nacer de nuevo. Es importante que el nuevo nacimiento esté en nuestras vidas y en nuestros corazones. Reciben una nueva vida en Dios. Aquella es la vida pecaminosa, la vida pasada, la vida de esclavitud. Por eso decíamos en el mensaje anterior, salve de esclavitud. Ahora, si venimos a Cristo, vamos a tener el derecho de hijos, de ser hechos hijos de Dios. Y ese Espíritu Santo precioso entra a morar en aquellos que creen. Qué precioso cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, porque nos guía a toda la verdad, porque nos muestra la verdad, nos enseña en los mandamientos de Dios y nos guía por el camino correcto, por las sendas de justicia, hermano. Este nuevo nacimiento te cambia de adentro hacia afuera. El hombre ha querido indagar en lo interior en la ciencia ha querido indagar en lo interior del hombre. Y no ha podido, hermano. Porque solamente Cristo Jesús, solamente Dios discierne el corazón del hombre y de la mujer. Dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo entenderá? ¿Quién es el que lo escudriña? ¿Quién es el que lo examina? Por eso, hermanos queridos, aquellos que están en esclavitud, aquellos que son esclavos, tienen un corazón engañoso, porque están engañados por el pecado, un corazón contaminado. Pero aquellos que son hijos pertenecen a Dios y están santificados por Dios, por medio de Cristo Jesús, porque tenemos derecho de ser hijos por Cristo Jesús. Por eso vemos aquí, hermano, que leíamos en el pasaje, en el texto base, que el esclavo no queda en la casa, decíamos. No queda para siempre. El hijo sí queda para siempre. Ahora, el esclavo no queda para siempre, pero el esclavo tiene una oportunidad para poder arrepentirse de sus pecados y venir a pertenecer a la familia de la fe, a ser hijos y permanecer para siempre en la casa. De esta manera queda el hijo en la casa para siempre, disfrutando de los beneficios como hijo y no como esclavo. Ahí está la diferencia, hermano. Nosotros los cristianos, ¿cómo nos identificamos? Como hijos. Andemos como tal. Andemos en luz, porque Él es luz. Caminemos en santidad. Obedezcamos su palabra, hermano querido. Porque somos libres del pecado. Hemos sido libertados. Saben que la conciencia no nos acusa. Pero aquellos que están en esclavitud, la conciencia del pecado les acusa. Y deben venir a Cristo para ser libertados. Para que esos grillos de la cárcel más profunda en esclavitud que tienen sean librados. Sean rotas esas cadenas. Y solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Nadie más, hermano.
debemos tener bien presente que el pecado esclaviza. Lo vemos claramente en la palabra de Dios. El pecado esclaviza al hombre, causándole que la muerte espiritual. Por ende, la separación para con Dios. Entonces, todo aquel que está separado de Dios no va a poder disfrutar de una vida perpetua, de una vida eterna. Pero si nosotros queremos ser sus hijos, debemos arrepentirnos, debemos caminar y decidir servir a Cristo, decidir creer en Cristo, para que podamos estar unidos con Dios. Para eso vino Jesús. Vino para sanar lo que estaba enfermo. Y la enfermedad, hermano querido, no era física, sino que era espiritual. Esta enfermedad que es el pecado, como decimos, que esclaviza, que aparta y que separa de Dios. Pero Cristo, ¿qué nos asegura? Nos libra de ese pecado y nos asegura una vida eterna. ¿Sí? Si nosotros permanecemos en Cristo, vamos a tener una vida perpetua. Y vamos a poder ser sus discípulos. Eso es lo que Él quiere, que nosotros le obedezcamos, que nosotros le sigamos, porque sus mandamientos no son gravosos. Ahora bien, hoy tenemos un desafío. Hacemos un punto aquí de lo que venimos hablando. Hijo o esclavo, tenemos un desafío que debemos tomar una decisión. Tienes que escoger a quién quieres tú que sea tu amo. El único y verdadero Dios, el soberano Dios, el todopoderoso, quien trae la libertad por medio de Cristo Jesús, o el Dios de este siglo, como lo menciona la Biblia, que es el diablo y Satanás, el cual esclaviza el pecado. Por eso los que están esclavos del pecado son los que están ligados al yugo de este enemigo, de este Dios de este siglo, del Dios de este mundo, el cual lo único que lleva y profesa es engaño, hermano. Engaño tras engaño, porque Él es el padre de mentira. Por eso fue expulsado de la presencia de Dios, por haber desobedecido, por el orgullo, por la soberbia, por quererse haber creído más que Dios, o igual. Pero Él, sabemos bien, hermano querido, que ya ha sido condenado. Entonces, si Él ha sido condenado, ¿qué garantía puede dar a aquellos que los tienen con Él? Aquellos que están esclavos al pecado. No puede dar ninguna garantía, porque ya ha sido condenado. Entonces, se debe escoger a qué amo debemos servir. A Dios, el Dios Altísimo, al Dios Santo, Todopoderoso, o al diablo, el cual te llevará al castigo juntamente con Él y a la condenación. ¿Serás esclavo del pecado o decidirás ir a Jesús para verdaderamente ser hijo de Dios? Si nosotros somos hijos de Dios, permanecemos en eso. Si no lo somos, debemos tener en cuenta lo que venimos hablando, de cómo debemos salir de esta esclavitud. ¿Por medio de quién podemos ser libres? Quiere decir permanecer en la ley del pecado, como leíamos ahí en Romanos, y de la muerte, o ser librados por medio de Jesucristo, o que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Miren qué precioso, hermano querido. Tenemos a disposición, porque la gracia de Dios está disponible. Estamos en tiempo de gracia, pero no abusemos de la gracia. Hoy es tiempo de buscarle al Señor. ¿En qué vamos a permanecer? ¿En qué reino vamos a posicionar? Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Si conozco la palabra de Dios y mi entendimiento está razonando y llega a mi corazón su palabra, pues tengo que decidir por Cristo para vivir una vida victoriosa. Habiendo oído este sermón, ¿qué determinarás tomar? ¿El ser esclavo o el ser hijo? Hagámonos esta pregunta. Analicémonos. Te exhorto a que escojas a Cristo. Te exhorto, te animo, te insto, te alerto que escojas a Cristo si aún no lo has hecho. Y si lo
has hecho, permanezcamos en Él. Esforcémonos. Tenemos todo con Él. Todo su mandamiento. Tenemos a su Espíritu en nuestras vidas. Esforcémonos como cristianos. Dediquemos nuestra vida en comunión. Busquémosle mientras pueda ser hallado. Pero si no lo tienes y aún estás en ese estado de esclavitud, te invito a que decidas ser verdaderamente hijo de Dios, que vayas por Él y que no camines en ese estado de esclavitud, en ese estado pecaminoso. A que determines en tu vida. Debes determinar. El hombre toma determinaciones. Dios le dio la libertad, hermano querido, a que el hombre tome determinaciones. Fíjese, no es un Dios tirano. Es un Dios maravilloso porque Él nos dio la libertad. Pero ahora, ¿qué vamos a escoger? A que realmente determinemos y determines si aún estás en esclavitud a obedecer los mandamientos del Señor y a seguir la sana doctrina. Puntualmente la sana doctrina, porque muchos hablan de Cristo, muchos hablan de Dios y muchos dicen Dios te bendiga, pero no todos obedecen la verdadera palabra de Dios, no todos enseñan la verdadera palabra de Dios, muchos tergiversan. Por eso que allí es donde tenemos que hacer hincapié, ir en su verdadera palabra, para poder estar seguros, para poder caminar de una vez y por todas en la libertad de Cristo. Si estás en esclavitud, si eres esclavo, ven a Cristo Jesús, Él te hará libre. Honra y glorifica a Dios. Igual que la iglesia de Cristo, honremos y glorifiquemos a Dios. Este tiempo que estamos lo hacemos como cuerpo de la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Por eso te digo, haz un paso de fe. Haz un paso de fe en esta determinación. ¿Por qué de fe? Porque debes creer en Jesús y permitirle a Dios gobernar tu vida. No sirvas al pecado. Sal de la esclavitud, sal de esa condición de esclavo y ven a la condición de Cristo, de hijo, para permanecer por siempre en Cristo Jesús. Que el Señor les siga bendiciendo ricamente, hermanos queridos. Nos ponemos de pie y que este mensaje realmente para meditar y para tomar una determinación, y para caminar y permanecer como hijos en Cristo Jesús, sabiendo de que Dios, un día vamos a estar en la misma presencia con Dios, adorando y glorificando su nombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Invitamos a un hermano que quiera hacer una oración por este mensaje, para que el Señor haga la obra de la cual tenga que hacer conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Amén, Padre, gracias por esta palabra, gracias por traerla refleja en nuestra vida, que se hiciste amar. Gracias por la vida del pastor, que todos los días cada mensaje que damos. Gracias por poder tener la palabra fresca, poder habitar en ella y poder cumplirla como tú lo mandas, que podamos escoger ser hijos, como dice la palabra, y no esclavos. Gracias porque tú nos das fortaleza en ella para poder tomar esa decisión, para estar firme en tu camino, Padre. Ponemos también en tu mano todo el resto de la semana, y que tú bendigas mucho a los hermanos que están conectados, a los hermanos que estamos presentes, y el resto de los hermanos en la fe que están en todo el mundo, y bueno, la gente que está necesitada también tú sabes cómo proveer, cómo estar allí ante cualquier necesidad, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, gracias Señor. Gracias porque hemos decidido servirte, hemos decidido ser tus hijos. Hemos creído en ti, Jesús. Porque tú nos escogiste, tú nos llamaste, Señor. Y nosotros hemos creído por tu amor y por tu misericordia, Señor. Y que permanezcamos como hijos, firmes y adelante, sirviéndote, adorándote, agradándote a ti, oh Dios, dándote la gloria a ti, Señor, y no a los hombres, exaltándote a ti,
quien merece toda adoración, Señor. Seamos fortalecidos como hijos, permanentemente buscando el alimento espiritual para llenar nuestras vidas. Señor Jesús, gracias te damos por la obra maravillosa que hiciste en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo es quien hace esa obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Llegues allí para que el hombre crea, para que el hombre se arrepienta de la esclavitud, se arrepienta de ser esclavo del pecado, y venga a los pies de Cristo, humillado ante la presencia de Dios, del único que puede librarlo y limpiarlo de ese pecado, Cristo Jesús. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, nos podemos saludar en la paz del Señor. Les mandamos un fuerte abrazo a los hermanos que están en las redes. Muchas bendiciones para ustedes. Sigamos firmes, adelante. Llevemos bendición a nuestras familias, a nuestros familiares. Seamos testimonio con ellos. Seamos testimonio donde estemos. Llevemos la luz de Cristo. Les mando un fuerte abrazo y cariño, hermanos. Nos saludamos en la paz del Señor.